Gracias por acompañarnos en este su programa Acceso Directo, un programa para divulgar el trabajo de nuestros investigadores, científicos y académicos. Y el día de hoy tengo el gusto de platicar con Cosme Cáceres, médico veterinario, estudiante del posgrado institucional en Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Nos va a hablar sobre la determinación de energía metabolizable en pollos de engorda en pastoreo. ¿Qué es esto? Bueno, pues para empezar, la energía, ¿no? La energía es el combustible que todos necesitamos, claro, ¿no? Desde un vehículo que necesita gasolina, la energía solar, que es muy común actualmente, ¿no? Y principalmente los organismos, personas, humanos, obtenemos la energía pues de los alimentos, ¿no? Y en especial hablamos de los pollitos, de las gallinas de engorde, ¿no? Porque es algo que al menos acá en nuestra zona es algo muy arraigado, nos trae muchos recuerdos de repente, la abuelita con los traspatios, y es algo muy común. No desafortunadamente, pero sí ha pasado de que hasta hace años atrás la carne de pollo era la más barata a comparación de carne de res. Ahora ya están más equilibradas, pero la gente tiene una costumbre de consumir mucho la carne. Tiene sus animales en su casa, en exactamente. Su patio, ¿no? La gente tiene mucho la creencia de que si yo los crío es más sano, porque yo sé qué come, yo sé a qué hora duerme, yo sé cómo lo manejo hasta la hora de sacrificarlo, ¿no? Y en eso pues es el punto de la energía metabolizable. Usted dijo, tiene la creencia. La creencia. Entonces, no quiere decir que porque lo críes es más sano, ¿o sí? Sí, en parte, solamente que varía mucho de la forma en que lo crías. Lo que tú le das de alimento, los factores que al pollito puede estar expuestos para el estrés, como por ejemplo el calor, como por ejemplo las lluvias, como por ejemplo la actividad que el animal pueda hacer, va a hacer que aproveche mucho mejor el alimento que tú le das, ¿no? Por ejemplo, en el patio, ¿no? De la abuela, de la mamá, ¿qué acostumbran a darle? Pues restos de comida, ¿no? Que la tortilla en agua, el pan francés en agua, y en realidad no es malo, pero tal vez el aporte nutricional no es el suficiente. Y cuando nosotros vamos a sacrificar al pollito, pues tal vez es un pollito flacón, un pollito largo pero flacón, y no tiene tanta carne, que es al final de cuentas lo que a nosotros nos gusta, consumir carne en el platillo, ¿no? Ver una pechuga gruesa, una pechuga gorda, ¿no? Que es a lo que a nosotros nos interesa. Y aquí viene mucho la alimentación en el pollito. Que nosotros sepamos que todo lo que le vamos a dar lo va a aprovechar, pero que también el ambiente donde él se envuelve también lo va a aprovechar. Para que al final de cuentas nosotros tengamos un pollito gordo, un pollito sano, que al final de cuentas nosotros vamos a tener el beneficio al momento de consumir. Se habla mucho de que los pollos vienen muy hormoneados, que tienen mucho químico. Sí. ¿Es verdad? Platíquenos. No, en realidad no. Sí, es un mito. Hay mitos, vamos a hablar de varios mitos, como por ejemplo las hormonas. Hay uno muy común que yo cuando empecé a leer de los pollitos, que las mujeres en lactancia no podían consumir carne de pollo porque se les cortaba la leche. Pero en realidad muchos de estos mitos no tienen una base científica. Vamos a su pregunta de las hormonas. Aquí es mucho más fácil descartarlo. ¿Por qué? Porque al momento de que tú estés en un sistema de producción, tienes que tomar mucho en cuenta tus costos. ¿Cuánto te va a costar a ti crecer un pollito para que un determinado tiempo lo puedas vender? Porque al final de cuentas tú lo que buscas es una ganancia monetaria. El introducir hormonas pues genera un costo bastante elevado a comparación de lo que tú vas a vender el pollito. Y el aplicar las hormonas también, tal vez no te va a costar en pesos, pero te va a costar en trabajo. Y para trabajo tienes que contratar más gente, más tiempo, y eso sí se traduce en más dinero. Y desafortunadamente cuando tú vendes el pollo, no se cubre lo que tú gastarías si le pones hormonas en realidad. Y este es un mito muy clásico que se da. Yo siempre pongo el ejemplo como el del chupacabras, ¿no? Es algo que todos creen, pero pues jamás lo han visto, jamás lo han comprobado, porque no hay algo científico que lo avale como tal. Y aquí, ¿qué son sistemas de producción avícola en extensión? En extensión. ¿Qué es? Platíquenos. Los sistemas de producción se dividen en 3 categorías, ¿no? Está el intensivo, está el semi-intensivo
y está el extensivo. ¿En cuál se diferencian estos tres sistemas, no? El intensivo es cuando tú tienes una gran cantidad de animalitos, pero el espacio es reducido, como en jaulitas, que haya varios pollitos estivados en jaulitas. El semi-intensivo es donde hay jaulitas, pero también hay acceso a la parte del exterior. Pueden salir a picar, pueden salir a comer bichitos. Y el extensivo como tal es una cría donde el pollo puede hacer lo que quiera. Puede salir desde que empiece la luz del sol a caminar, a picar, a darse sus baños de tierra, a comer lo que él quiera, ¿ok? Y no está hacinado en una jaulita. Que esta es una práctica que normalmente se hacía bastante por los costos que generaba al final de la venta, ¿no? Pero actualmente con la sociedad que está pues inundado nuestra ciudad, la parte extensiva también genera mucho el bienestar del animalito, ¿no? En que el animalito va a desarrollar una actitud o un comportamiento natural de lo que sería un pollito salvaje, ¿no? Que está andando, que está corriendo, que está picando, que está cortejando tal vez, si hay mezcla de géneros, ¿ok? A diferencia que esté en un pollito pues enjaulado, ¿no? Y aquí el bienestar es una parte muy importante, porque como le digo, la sociedad actualmente tiende a querer consumir productos que nos garanticen que el animal que se sacrificó para nuestra alimentación, pues al menos tuvo una buena vida, tuvo una vida decente, donde se pudo desarrollar como su naturaleza lo implica, y pues ahí las personas van a preferir comprar un pollito que tú le garantices que vivió bien, a un pollito que tal vez estuvo encerrado toda su vida. ¿Y todavía se practica esos pollitos encerrados en jaulas? Sí, aún se practica. ¿Por qué? Muchas veces se genera por el espacio en el cual el productor ocupa, ¿no? Tal vez no tiene mucho espacio, pero necesita producir una gran cantidad de pollitos, pues mejor los estivo en jaulitas. Que también es un mito tal vez que se piensa que el pollo vive mal, que el pollo vive triste porque está enjaulado, pero en realidad aquí va algo más conductual. Cuando el pollito es recién brotado del huevo y lo pones en una jaulita, el pollito es lo único que va a aprender, que estoy enjaulado, que estoy encerrado. Y si de repente yo lo saco para que camine, para que se desarrolle, pues tal vez el pollito le va a generar mucho estrés porque yo no conozco el vivir suelto. Mi zona de confort es el estar encerrado, ¿no? A diferencia que yo esté suelto como tal. Pero pues ahí son mitos igual que se van generando. Sí se realiza actualmente, las grandes empresas aún siguen manejando el intensivo, principalmente por la cantidad de animalitos que pueden sacar a venta. Obviamente sus costos de ellos son más gruesos y necesitan cubrirlo. ¿Y cómo lo van a cubrir? Pues produciendo más pollitos al final de cuentas. Dice, ¿cuáles son las ventajas para el productor, para el bienestar animal y el consumidor del sistema de producción avícola extensiva? Primero, para el productor, ¿qué va a hacer? Que normalmente no necesitas mucho dinero para empezar con un sistema extensivo. Lo que tú necesitas es un lugar amplio, donde les puedas poner la comida y donde ellos se puedan refugiar. No necesitas infraestructura de jaulas, no necesitas mano de obra que sepa cómo controlar la temperatura en un lugar cerrado. La temperatura ya se controla por estar en un lugar natural como tal, ¿ok? No necesitas tal vez la limpieza que implicaría un lugar cerrado, porque también los desechos hay que manejarlos con mucho cuidado. Y esto, en fin, al productor le genera costos, le genera dinero. No sabemos si al final de la producción a él le va a generar pues la recuperación de su dinero y aparte una ganancia, porque hay pollitos que obviamente no van a llegar, van a tener un deceso en el camino, tal vez no van a llegar al peso que se necesita para la venta. A diferencia del extensivo, el extensivo, como decía, no necesita mucha inversión, no necesitas mucho conocimiento técnico del manejo. En realidad tú sueltas al pollito, tú te enfocas en la nutrición principalmente y el pollito hace todo el trabajo. Lo único que tú necesitas es un lugar amplio donde tú le garantices al animal que va a estar en una zona de confort, va a estar lejos del estrés y sobre todo va a consumir lo que tú necesitas para que pueda tener un peso adecuado. ¿Es diferente la conducta de un animal estresado a uno que no está estresado? Definitivamente. Vamos a poner ejemplo como en las personas, ¿no? Una persona cuando está estresada o come menos y si come va a tener muchos problemas digestivos, con diarreas, con cero aprovechamiento de lo que ingiere. Y un pollito,
Si está estresado, te va a comer. Y si te come, la parte digestiva no va a estar bien adaptada. Y si no está bien adaptada la parte digestiva, no va a poder aprovechar los nutrientes. Y por eso, ¿qué tienes que hacer? Liberar de estrés al pollito. De calor, el estrés calórico es una parte importante. Y también el estrés que esté encerrado. Como las personas, ¿no? Si tú estás encerrado de repente mucho tiempo, pues vas a generar estrés como tal y necesitas movimiento, necesitas despabilarte, como decimos, para que el estrés se pueda diluir como tal. Y cuando tú consumas algo, tu cuerpo está en óptimas condiciones para poder aprovecharlo. Nos vamos a un corte comercial y regresamos. Teleplay, la señal de entretenimiento, cultura, espectáculos, noticias y más. Emitiendo desde Mérida, Yucatán. Disponible en teleplay.tv, servicio de Roku y aplicación gratuita para Apple y Android. Ahora también presente en las ciudades de Tizimín y Valladolid a través de sistema de cable. En Quintana Roo, la señal de Teleplay está disponible en Cozumel a través de cable de Cozumel y en Playa del Carmen a través de cable Riviera Maya. Esto es Teleplay. Los mejores consejos de finanzas personales y empresariales, entrevistas con expertos y emprendedores, análisis de la economía. Descubre todo esto y más con Ángel Ancona en Financieramente. Todos los miércoles a las 7 p.m. a través de teleplay.tv, Teleplay en Facebook y YouTube y descarga nuestra app para Apple y Android. Gracias por continuar con nosotros. Estamos platicando con Cosme Cáceres. Y ahora sí, estamos platicando sobre el consumo de pollo y cuál es el mejor pollo, ¿no? En este caso, para consumo humano, ¿no? ¿Qué debe tener la carne de pollo para que sea buena? ¿Qué se sugiere? Y nos hablabas de la alimentación. ¿Qué tipo de alimentación? ¿Les deben de dar calcio? De entrada, el pollito que debe tener un buen sabor. Si no tiene un buen sabor, pues no va a tener una buena aceptación por el público. Y una característica de la carne del pollo es la cantidad de grasa que tiene, que es mínima en realidad, ¿ok? Y la proporción de la pechuga principalmente es de muy buen tamaño. Y obviamente a la gente le gusta ver el tamaño, pero sobre todo la calidad y el sabor, como habíamos platicado. Ahora, el pollito, más que producirle calcio en específico, producirle o administrar alguna vitamina en especial, a lo que nosotros tenemos que enfocarnos es en la alimentación. Si nosotros le damos una buena alimentación al pollito. ¿Qué es una buena alimentación? Una buena alimentación es aquella que cubre todos los requerimientos del pollito para el metabolismo, para poder respirar, para el poder caminar, para el poder producir plumas o aspectos físicos en él, que son como los que deberían estar. Y al final de cuentas, que esta alimentación se produzca en lo que nosotros buscamos. Un buen peso, un buen sabor como tal y una buena calidad de carne, ¿sale? Aquí la alimentación es quien va a trabajar todo. La alimentación va a ser quien le va a dar el calcio, que le va a dar las vitaminas, siempre y cuando el organismo del pollito funcione bien para poder aceptar todo lo que tú le das. Deseche lo que tenga que desechar y aprovechar lo que necesite. ¿Qué debe comer? Principalmente acá en la zona tropical que es Yucatán, normalmente la base de alimentación es el maíz. Con maíz los alimentamos. Los pollitos de traspatio pueden consumir otra cosa, como por ejemplo pan, de repente, sobras de comida, ¿sí? Pero el maíz es el alimento predilecto para poder tener una buena conversión alimenticia en el pollito, ¿sale? De repente el pollito sale y obtiene sus minerales picando animalitos, bichitos. Los minerales de esta forma lo van adquiriendo ellos, ¿sale? Pero acá el maíz es lo principal que deberías de aportarle a un pollito.
El consumo, ¿por qué consumir la carne de pollo? Porque últimamente hay una tendencia de consumir más la pechuga de pollo, por así decirlo. Ok, como platicaba, la pechuga de pollo o la carne de pollo es la que tiene más cualidades sanas para nosotros. No quiero decir que la res es mala o que el cerdo o el pescado, no. Pero el pollo principalmente, como digo, está libre de grasa en general. Es más músculo o más contenido de carne que nosotros comemos. El sabor es bastante delicioso dependiendo del guiso que nosotros lo expongamos. Y sobre todo la absorción en nuestro cuerpo es mucho más fácil con pollo. No sé si han escuchado de repente con alguien se enferma y te dicen haz tu caldo de pollito con verduras. No porque el pollito te va a generar una buena nutrición, que sí lo va a hacer, pero el cuerpo es más fácil que asimile la carne de pollo por la fácil absorción que tiene, a diferencia de una carne de res, una carne de cerdo, que tal vez pudiera ser una proteína más difícil de metabolizar. Y la carne de pollo, si la gente viviera desde que nace, come pollo hasta que muera, pues tal vez viviera más tiempo. Por las cualidades de la carne, el sabor, la cantidad de grasa, cantidad de omegas que trae, pues es bastante. ¿El omega en qué nos ayuda? Pues principalmente nos ayuda en general en todo, ¿no? Nos ayuda en todo, en el pelo, nos ayuda en las grasas que nosotros tenemos, ¿sale? Hay grasas buenas, hay grasas malas. Los omegas normalmente nos impulsan a la parte de las grasas buenas, ¿no? Y el pollito pues tiende a tener bastantes omegas, pues muy provechosos para nosotros. Nos vamos a un corte comercial y regresamos. No te puedes perder cada semana lo mejor de las redes sociales. Generación Like llegó para quedarse. Y si tienes un talento y te quieres hacer viral, escríbenos en nuestras redes sociales. Generación Like. Mantente informado de los sucesos más relevantes de la península de Yucatán. De lunes a viernes en punto de las 2:30 de la tarde y repetición a las 6 de la tarde a través de nuestra app y redes sociales. Solo por Teleplay. Gracias por continuar con nosotros. Estamos platicando con Cosme Cáceres, médico veterinario, y él ha investigado el tema, la determinación de energía metabolizable en pollos de engorda en pastoreo, ¿no? ¿Qué mitos y realidades sobre los beneficios del consumo de proteína de origen avícola? Como decíamos, algunos mitos los más principales que hemos escuchado pues son los de las hormonas, ¿no? Esto es algo completamente equívoco en realidad. Está, por ejemplo, el de las mujeres en lactancia, que no pueden consumir carne de pollo porque se corta en realidad. Y pues algún estudio que avalúe este tipo de mitos en realidad no hay, ¿vale? Al contrario, estudios que nos dicen lo que nos proporciona la carne de pollo y nos beneficia sí hay, principalmente por el tipo de proteína que hay, la absorción que se genera, ¿sale? Y algo que es muy importante recalcar, que la carne de pollo se puede comer a cualquier edad, desde que son pequeñitos hasta que son los más ancianitos. ¿Por qué? Por las particularidades de la carne del pollo. Además de que la producción de carne de un pollito pues relativamente es corta, ¿no? Un pollito de engorde puede ser a lo mucho un tiempo por lo menos 42 días, de que brota del huevito hasta que tú lo sacrificas, 42 días. 42 días. Siempre y cuando sea pollito de engorde.
El pollito de engorde a este tiempo ya está listo para un sacrificio. ¿Cuál es la diferencia entre un pollo que están en las casas de las personas a un pollito de engorda? Pollito de engorde, pues es el tamaño más que el tamaño, la composición de la carne, no son pesados. Al punto final del pollito de engorde ya no pueden moverse tanto, permanecen más en reposo porque su tamaño es muy grande. A diferencia de los pollitos de los traspatles que se maneja, no tienen una pechuga tan prominente, ¿no? Son más pollitos silvestres que están acostumbrados a correr, que están acostumbrados a andar, ¿ok? Pero no quiere decir que sea malo. Tal vez la cantidad de carne es menos por el tamaño, pero el sabor tal vez sea mucho mejor. Algunas veces me han dicho, ¿no? Y las propiedades nutricionales pues son igual de buenas. En este caso, por decir, ¿usted qué es lo que está trabajando? Nosotros estamos trabajando en pollitos de engorde, principalmente en las razas COP, las razas Ross, que son unos pollitos comerciales, que son los más fáciles de adaptación a este clima, ¿no? Hablando de clima, pues principalmente a la temperatura y a la humedad, ¿sale? Y nosotros nos enfocamos al pollito de engorde, por lo que le platicaba, ¿no? Por el tiempo en el que nosotros ya podemos sacarlo al mercado, 42 días, ¿no? Usted dijo algo muy importante ahorita, el clima y la temperatura. ¿Cómo influyen mucho en el desarrollo de los pollos de engorde? Pollitos. Principalmente el clima influye mucho en el consumo del animalito y dos, en el estrés que le genera. Un pollito con un estrés calórico puede llegar incluso hasta la muerte, ¿vale? Y obviamente al estar en un estado donde el cuerpo no se manifiesta naturalmente, no van a ingerir alimento, no van a tener la nutrición que necesitan, ¿ok? Y no va a poder tener el efecto que nosotros buscamos, ¿vale? Al pollito hay que mantener unas temperaturas estables. ¿Cuál es la temperatura adecuada? Aproximadamente una temperatura adecuada puede ser unos 28 grados, 30 grados, 32 grados aproximadamente. Y cuando vemos acá climas de arriba de los 35... Ahí los pollitos se encargan de mantener su temperatura. ¿Cómo? Puede ser con baños de agua, tal vez, que vean algún estanquecito y que los mismos pollitos se refresquen. Pueden ser ventilando ellos mismos. Hay una posición que ellos adoptan demasiado, que es con las alas abiertas, que permiten la ventilación del aire, ¿vale? El acicalamiento también permiten que las plumitas, como nosotros las vemos, pues como que se dispersen un poco más y el viento sea un poco más fácil de entrar en su cuerpecito, ¿sale? Cuando veamos un pollo de engorde en reposo o acostado, quiere decir que está tranquilo, no está estresado, no tiene calor, ¿ok? No tiene alguna necesidad de moverse, como nosotros, ¿no? Cuando nos acostamos en casa, estamos descansando. Cuando veamos un pollito jadeando, cuando veamos un pollito con las alas extendidas, cuando veamos un pollito tal vez caminando de más, tal vez quisiera decir que el calor le está afectando y lo que él necesita es ventilarse, y eso busca en esta forma. Caminando, estando de pie, busca que la ventilación sea más fácil para ellos. ¿De qué enfermedades hay que cuidar a los pollos? Principalmente hay una que se llama gumboro y hay una que se llama... Son enfermedades que principalmente los afectan de pequeñito, que tal vez no van a lograr desarrollarse como tal, no van a comer y van a morir a los pocos días de vida como tal. Pero para eso hay vacunas. A los días 7 y 14, me parece, se les aplica sus vacunas a ellos. Si no se le aplican las vacunas, tú probablemente no puedas llegar a los 42 días que buscamos. ¿Y qué otras enfermedades nos decían? Hay una que se llama Newcastle también. Y más que ese tipo de enfermedades, a eso sí hay que mencionar lo importante, también hay que tomar en cuenta los protozoarios o los parásitos que aquí hay en este. ¿Y qué parásitos hay aquí en Principalmente son las coccidias. Las coccidias es un parásito que te genera diarreitas. Si tú no controlas esta parte de las coccidias, el pollito va a morir con una diarrea terrible, deshidratación, descompensación y no vamos a tener pues mucho éxito. Desgraciadamente por el clima que aquí hay en Mérida, en Yucatán, las coccidias son muy comunes. Y el pollito en pastoreo, que está andando, que está paseando, es muy fácil que pueda tener algún contacto con las coccidias. Cuando hay la época de lluvia, se estancan las aguas, hay mucha humedad, la coccidia puede producirse mucho más fácil, puede reproducirse con más fuerza y el pollito al momento de picar lo empieza pues a inoculárselo, ¿vale? Y las diarreitas son muy comunes. Más que no solamente en las enfermedades, también hay que tener en cuenta los protozoarios o los parásitos que hay acá principalmente. O sea, es increíble el clima, el ambiente, sí, el suelo. Lo que influye, sí.
El clima, la temperatura, todo va a influir para que el pollo pueda llegar a sus 42 días. O sea, el pollo de engorda 42 días. 42 días. Ya después para sacrificarlo. Así es. Es increíble, ¿no? Sí. El cuidado que se tiene que estar. Y estos pollos, hay el mito de que tienen que dormir o no tienen que dormir. Sí, en realidad en el pollo de engorde no hay tanto el efecto de luz, del efecto de luz en ellos. Más bien la luz la enfocamos más a los pollos que generan huevo. Al pollito que genera huevo, ¿no? Ellos sí necesitan la luz del día, incluso para poder llegar a una etapa reproductiva. En el pollo se le dice pollitas ponedoras, pollitas reproductivas, tienen unas terminales en la cabecita, ¿no? Que cuando ellos detectan la luz, pues activan una parte neurológica. Y esta parte neurológica va a activar ciertas hormonas que las van a dejar maduras para poder empezar a producir huevos como tal. Y en ellas sí cuando termina la luz del día, hay que añadirles luz artificial para que pueda seguir el metabolismo en su cuerpo. O sea, una cosa es el pollo reproductor y otro el de engorda. El de engorde. Sí, son diferentes. Son diferentes. El pollo de engorde, ¿a qué te enfocas? A la carne. A que tú vas a producir kilos de carne. Y el pollo reproductor o pollo ponedor es el huevo. El huevo que tú vas a producir en determinado tiempo. Ahí principalmente el pollo ponedor no lo buscamos tanto por el sabor ni por la carne, sino por la calidad de huevo que le va. ¿Se le han dado de comer, por ejemplo, algunos vegetales que hay acá en la región, algunos frutos que hay acá de la región que puedan ayudar a la carne del pollo? Sí, hay algunos pastos principalmente. ¿Pastos? El pasto principalmente porque el pasto ayuda a la digestión. Y como decimos, para poder aprovechar la nutrición del pollito, es muy importante la digestión. Y ciertos pastos ayudan. ¿Qué pastos? Pues normalmente hay uno que se llama estrella, que es muy común por acá, que funciona bastante. Y hay uno, más que un pasto, hay un árbol, el gamón. ¿El gamón? Utiliza también el gamón. El gamón se ¿Pero qué parte del gamón? ¿La hoja o la semilla? La hojita y parte del tallo también. Hay algunos estudios que indican que lo nutricional del gamón se puede comparar con el maíz. Y tal vez acá en Mérida, en Yucatán, pues es muy fácil la obtención del gamón. Eso sí, hay que manejarlo con mucho cuidado porque todo lo que tenga fibra puede ocasionar problemas digestivos también. El pollo, principalmente mecánicos, si hay mucha fibra, puede crear principalmente obstrucciones. Y hay que manejar principalmente cómo tú lo administras. Si es crudo, si es cocido, si es picado, para que al momento de la ingesta pueda pasar sin problema y se pueda aprovechar en este punto. ¿Dónde buscarle? Sus productos que usted elabora, ¿dónde se le busca? Pues pueden buscarme en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, en Ixmaquil, en Ixmaquil, de Mérida, Yucatán. Gracias, de verdad, gracias, veterinario, por darnos toda esta información. Muchas gracias a usted por la oportunidad. Y a ustedes, gracias por vernos.